Decía que estamos muy preocupados por lo que está por ocurrir con el Servicio Meteorológico Nacional y esta reducción de personal que dejaría esta actividad casi al borde del colapso. ¿Esto es así? Exactamente, estamos ante un colapso inminente operativo del Servicio Meteorológico Nacional, producto porque la lista de 240 empleados civiles ha sido entregada por el director Antonio Mahuad en el día martes de esta semana al Ministerio de Defensa por exigencia del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Esto lo que hace es dejar a 540 empleados civiles. Para poner en contexto los números, la dotación mínima para un funcionamiento óptimo del Servicio Meteorológico Nacional, tras una evaluación durante el gobierno de Macri, fue esa evaluación, la dotación mínima para un funcionamiento óptimo es de 1.200 empleados. En la actualidad hay menos de 1.000 empleados, de los cuales solo 800 son empleados civiles. Entonces los recortes implican alrededor de más del 30% de recorte, dejando algo que tendría que ser de 1.200 en 540 para una superficie como es la de la Argentina, ¿no? Un país tan extenso. Claro, ¿y cómo hacen entonces para estar trabajando? Porque son muchos menos operarios de los que realmente necesitan. Sí, esto para ponerlo en claro, digamos, esta lista de empleados se ha entregado por pedido del Ministerio de Desregulación y los preavisos se dice que llegarían este viernes, con lo cual los despidos todavía no ocurrieron, pero los impactos, una vez que lleguen esos preavisos de despidos, son directos e inmediatos, sobre todo porque 240 profesionales menos lo que implica es estos 240, esa lista que se entregó, se repartió en 130 empleados que corresponden a las estaciones meteorológicas donde se miden, donde tenemos series continuas de mediciones de distintas variables de la atmósfera, y con 130 profesionales menos que estén midiendo significa el cierre total de algunas estaciones del país y la reducción y discontinuidad de esas series de mediciones históricas en otras partes del país, ¿no? Entonces, eso es muy grave, y por otro lado son otros 110 profesionales en el ámbito de la meteorología que están en sede central, lo cual es toda la cadena de valor, no es solo las observaciones, sino toda la cadena de valor del dato meteorológico y climático, hasta los productos y servicios que necesitan de esa información meteorológica y climática clave de todo el país. Claro, ahí estamos viendo, porque hay veces que resulta medio abstracto hablar de estas estaciones meteorológicas, pero ahí conseguí un videíto que, si bien es ilustrativo, deja en claro más o menos cómo es cada una de estas estaciones, que están distribuidas a lo largo de todo el país y del mundo también, ¿no? Sí, exactamente. La Argentina cuenta con alrededor de 120 estaciones, lo cual es insuficiente para la superficie de la Argentina. Es un país muy extenso a lo ancho y largo, digamos, de su territorio, lo cual deja ya de por sí, con esta cantidad de estaciones que tenemos, regiones dispersas donde no hay mediciones. Entonces ya de por sí estamos por debajo de lo ideal. Esta información meteorológica que se mide con distintas variables, como están mencionando ahí en el video, no solo aporta a los productos y servicios que genera el Servicio Meteorológico Nacional, lo más, digamos, al alcance de cualquier ciudadano es el pronóstico del tiempo y la emisión de alertas tempranas, pero también esa información pasa a toda una red de observación global regulada por la Organización Meteorológica Mundial. Entonces no es solo que nosotros como argentinos nos quedamos sin esa información, sino que también todo el mundo se queda con un pedazo, digamos, del planeta donde no se mida adecuadamente para la superficie que tenemos, ¿no? Y ahí, como mencionaba en el video, ¿no?, aportan a lo que son los modelos numéricos, simulaciones, digamos, numéricas a través de muchos cálculos matemáticos en supercomputadoras, que son los que generan después estos pronósticos del tiempo. Entonces, para partir también de algo importante, estos datos del servicio meteorológico aportan también a las aplicaciones de los celulares, digamos. Hay algo importante que no es solo el pronóstico del tiempo brindado por el servicio meteorológico que usa esos datos meteorológicos, sino también incluso todas las otras
aplicaciones de los celulares que no cuentan con meteorólogos analizando a esos modelos numéricos, pero que sí también mucha gente los está usando, y eso también carecería, digamos, de precisión justamente por la falta de datos. Claro, ¿sentís que hay una especie de subestimación a la actividad, a los resultados, al efecto que esto trae para toda la comunidad? Porque no solamente es saber si me abrigo o no me abrigo, o si va a llover o no va a llover, sino que esto tiene una implicancia en las actividades económicas. 100%, sí, yo creo que hay quizás una falta o un desconocimiento, por un lado, un desconocimiento de la sociedad en su conjunto, pero también tiene que ver con todo un desprestigio que se está realizando en los últimos años, en algunos medios de comunicación particularmente, también en redes sociales. Entonces hay también un desprestigio, que eso no solo ocurre con lo que tiene que ver con los meteorólogos pronosticadores del tiempo, sino también con todos los científicos de la Argentina y particularmente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Entonces, creo que también es importante reconocer la importancia del servicio meteorológico, no solo para proteger vidas y bienes, sino también incluso para los intereses que tiene este gobierno nacional en cuanto a también sectores económicos, ¿no? Para nuestra economía, la información meteorológica y climática es fundamental para brindar a sectores estratégicos como es la gestión del agua, la energía, la minería incluso. Entonces realmente es muy importante también para todo lo que tiene que ver con emergencias climáticas, porque sin estos datos la emisión de alertas tempranas también pasa a estar debilitada. Hay algunas, incluso de algunos fenómenos como olas de frío y olas de calor, que usan datos horarios para el cálculo y para alertar a la población vulnerable ante este tipo de fenómenos, que no se podrían calcular esos índices, porque por falta de personal no se estarían continuando tras estos despidos las mediciones horarias. Carla, ¿y hay algún criterio que se usa para seleccionar estas 240 personas que se quedarían sin trabajo el 10 de abril? No, la verdad que acá, digamos, hubo una bajada, un lineamiento del Ministerio de Regulación, pensando solo en números. Además es algo importante también para resaltar, esto no es un ajuste administrativo, acá hay profesionales especializados, hay gente que se formó durante 5, 6, 7 años en universidades de gran calidad científico-técnica, hay personal con una antigüedad, con una experticia que no se recupera una vez que son despedidos, y acá tiene que ver con una cuestión de números, de completar esa tablita. Queremos reducir a tanto, despidan a tantas personas, y de hecho los números iniciales hasta eran insólitos, eran de 600 personas que se comentaba al principio, un organismo que tiene 800 civiles, es decir, claro, el desguace total de este organismo. Y con esta decisión, igual con 240, realmente también estamos ante el colapso operativo. Acá no hay lógica ni argumentos técnicos que estén justificando esto, y resulta muy difícil también pensar en estrategias de cómo abordar ese número que quieren despedir, porque se tienen que cerrar estaciones, se tienen que modificar planes de labor de vuelos, porque no va a haber suficiente información, que hay normativas internacionales en cuanto a la aviación civil y comercial que regulan justamente que esta información esté. El campo, sectores productivos de nuestra economía también requieren de esa información y no van a poder tener información clave para cosecha, para siembra, para el cálculo de rindes. Entonces realmente es una situación muy preocupante. El manejo del fuego es otro de los ámbitos en cuanto al manejo del fuego. Se calculan índices en el horario de mediodía que también se perderían. Monitoreo de cenizas volcánicas. El Estado argentino firma un compromiso de seguridad náutica que no estaría cumpliendo tras estos despidos por falta de monitoreo de cenizas volcánicas en algunas estaciones del país. Entonces realmente la situación es muy preocupante para toda la población. Claro, por todo lo que me decís, interpreto que la teoría del gobierno de eliminar ñoquis de los organismos no es claramente el caso, ¿no? O sea, vi un cartelito también que en una de las protestas de ustedes decían acá no sobra nadie, ¿no? No sobra nadie, tal cual, porque estamos por debajo, el Servicio Meteorológico Nacional está por debajo de la cantidad de personal óptimo para poder funcionar bien.
Entonces ya de por sí viene debilitado desde el año 2024 con los despidos masivos que hubo y con cerca de 200 personas se perdieron también por desmotivación personal, por condiciones laborales que no son las adecuadas. Entonces ya de por sí estos despidos masivos que ocurrirían este viernes 10 de abril vendrían en un organismo ya debilitado desde el año 2024, ¿no? Claro, esto es terrible, sobre todo en la campaña de desprestigio, porque uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo con que haya más o menos empleados, suponete que ahí esté la grieta política. Otra cosa muy diferente es la campaña de desprestigio que se hace o que se está haciendo a este organismo. El otro día tuve oportunidad de ver una nota con una de las representantes de ATE, con Ana Saralegui, sí, que habló con Feynman. Fue vergonzoso el maltrato, el destrato que este periodista tuvo con esta señora que estaba hablando amablemente, respetuosamente y explicando, tal como me estás haciendo vos ahora, el porqué de la negativa a estos despidos. ¿No? Pero fue terrible. Exactamente, a mí me parece, digamos, que si bien no hay que dar, digamos, lugar a este tipo de periodismo, también generan esta opinión pública, ¿no? Entonces, claro, el mecanismo que se está haciendo es un desprestigio, un vaciamiento, y una vez que el organismo no puede funcionar por falta de inversión y recursos humanos suficientes, directamente se hace este desguace y entonces la sociedad, digamos, dice, bueno, si total igual no estaba funcionando bien, ¿no? Pero bueno, claro, mal funcionamiento vino por decisión política, ¿no? Claro. Hay algo que también se habló en esa nota y que tal vez algunas personas en la calle lo dicen o lo piensan, pero si yo tengo las aplicaciones, ¿para qué necesito pagarle a tanta gente del servicio meteorológico? ¿Qué respondes a esto? Que las aplicaciones también utilizan los datos del servicio meteorológico. Entonces, es algo, necesariamente es como que un médico, digamos, no tenga información para hacer un diagnóstico de un paciente, necesita que se haga un análisis de sangre, que le cuente los síntomas, cómo se siente, que le haga una ecografía. Lo mismo pasa con la atmósfera. Si no conocemos el estado actual y hacemos un diagnóstico de la atmósfera, no podemos pronosticar. Y eso es básicamente lo que hacen los modelos numéricos que tienen las distintas aplicaciones del celular. El valor agregado que tiene lo que tiene que ver con el Servicio Meteorológico Nacional y la aplicación que brinda esos pronósticos de tiempo es que esos modelos numéricos son analizados por un profesional, porque las simulaciones numéricas también tienen errores sistemáticos, el conocimiento también del territorio donde se está analizando tiene también un valor agregado y entonces uno puede conocer mejor si algún modelo particular u otro de los que utilizan este tipo de aplicaciones subestima, sobreestima ciertas variables y entonces se ajustan esos pronósticos. Está bien. Pero incluso las aplicaciones del celular utilizan datos del servicio meteorológico. Las aplicaciones extranjeras también utilizan estas mediciones del servicio, porque estaba esa discusión también. Todas las aplicaciones, exactamente. Todas las aplicaciones del celular, nacionales, internacionales, utilizan datos del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Por qué? Porque, como te contaba, hay una red global de observaciones regulada por la Organización Meteorológica Mundial que reúne toda esa información recopilada por todos los servicios meteorológicos nacionales del mundo. Entonces, lo que estamos haciendo acá con esta decisión de las autoridades nacionales de este gobierno es quitar esa información tan importante, hasta incluso para esas aplicaciones de los celulares, desde otras fuentes privadas internacionales, ¿no? Claro. Bueno, clarísimo. Ustedes están organizando un paro para este 10 de abril a las 10 de la mañana en la Plaza de Mayo. Particularmente nosotros, yo te hablo como presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos, que es una asociación civil sin fines de lucros que congrega a todos los profesionales de la meteorología en la Argentina. No somos un gremio, sino que somos una asociación profesional. Entonces las medidas gremiales, digamos, eso no lo estamos llevando a cabo nosotros. Sí sé que hay los trabajadores del servicio, junto con todos los delegados de los gremios, están en asamblea permanente con cese de actividades, que no quiere decir un paro, sino cese de actividades,
en asamblea permanente durante estos días, intentando, digamos, que den marcha atrás para que no se lleven a cabo los preavisos de despidos con esta lista que ya tiene el gobierno nacional en mano. Entonces, bueno, lo que estamos esperando es que den marcha atrás antes de este viernes 10 de abril, porque si no, sí, los gremios están manifestando que irían a paro, y un paro del Servicio Meteorológico Nacional afecta a todo, no hay vuelos que puedan salir, claro. No hay ningún tipo de servicio de los que brinda para distintos ámbitos, ¿no? En todos los sectores estratégicos y ante fenómenos meteorológicos extremos, ¿no? Como los que venimos sufriendo cada vez más frecuente y cada vez son más intensos, ¿no? Bueno, viste que uno toma postura, o en general la gente toma postura en base a si me afecta a mí o no me afecta a mí, ¿no? Entonces, aunque sea el tema de los vuelos, ¿no? Que no todo el mundo vuela, pero aunque sea que si les afecta, ¿no? El tema de los vuelos, si no pueden volar porque no hay servicio meteorológico nacional, bueno, total. Por ahí deciden revertir un poco la situación. No sé. Sí, totalmente. Y sobre todo también, o sea, pensando no solo, bueno, por un lado a nivel económico, pero a nivel también de vida, estamos hablando también de vidas humanas, por ¿no? Supuesto. Porque el sistema de alerta temprana y los avisos de corto plazo, que también se debilitarían porque hay dentro de ese listado personas justamente dentro de lo que es la dirección de pronósticos y alertas y pronósticos especiales, ¿no? Son servicios fundamentales para lo que es el manejo y la gestión del riesgo en conexión con defensas civiles a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional, ¿no? Perfecto. El Servicio Meteorológico Nacional es un pilar estratégico dentro de lo que tiene que ver con la seguridad nacional, ¿no? Tanto en navegación aérea, pero también en cuanto a eventos extremos como lo venimos sufriendo acá en el país, en la Argentina, ¿no? Sí, además viene un cambio climático que es bastante marcado, notorio, entonces, bueno, como que el análisis del clima se vuelve cada vez más importante o a tener en cuenta claramente, pero bueno, ojalá puedan seguir trabajando, Carla. Muchas gracias. Aprovecho antes de terminar, mañana estamos convocando en la sede central, en Dorrego 4019, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 10 de la mañana, estamos apoyando a los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional y en defensa del servicio que finalmente es de todos y todas los argentinos. Jueves 9 de abril a las 10 horas en Dorrego 4019, la sede central del Servicio Meteorológico Nacional. Un abrazo solidario en defensa del organismo. Vos sabés que acá tenemos una meteoróloga muy conocida, es de 25 de mayo, se llama Noemí Troche y es una familia muy querida de nuestra ciudad. Ella trabaja mucho en la base Marambio. Y siempre tiene una calle, una de esas callecitas en la base Marambio que se llama Troche, Noemí Troche. Así que es una... Bueno, la presencia en la Antártida también es otra cuestión, ¿no? En términos de soberanía nacional que brinda el servicio meteorológico. Seguro que sí. Bueno, gracias, Carla. Un gusto conocerte y estamos en contacto. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.